Hola, buenas tardes. Buenas tardes en España, buenos días en Colombia. Muchas gracias por vuestra participación en este ciclo de webinars titulado Problemáticas alimentarias y nutricionales en Colombia y región de Antioquia. Un análisis global hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la cooperación universitaria. Y que hoy llega a su fin después de 5 semanas. Mi nombre es Xavier Fernández, soy profesor de la sección departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria. Y justo con mi compañero Daniel Escobar, dietista nutricionista y colaborador de la Universidad Complutense de Madrid, vamos a moderar la sesión de hoy titulada Hábitos alimentarios en la población universitaria. ¿Qué tan distintas son la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Antioquia? Este ciclo de webinars se encuadra en un proyecto de cooperación entre la UCM y la UDA y ha sido posible gracias a la financiación recibida por la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid 2022. En la sesión de hoy van a participar las profesoras Gloria de Osa y Luz Marina Arboleda de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y las profesoras Susana del Pozo y Carmen Cuadrado del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, va a participar Daniel Escobar, que aparte de moderar la sesión, va a participar en la parte junto con Carmen y Susana. Antes de comenzar el ciclo, queremos informar del funcionamiento general de la sesión. En primer lugar, esta sesión se va a grabar. En segundo lugar, durante la sesión, los micrófonos van a estar desactivados. Todas las preguntas que queráis formular a los ponentes debéis escribirlas en el apartado de preguntas y serán contestadas en la fase de debate. Si tenéis alguna incidencia o duda durante el webinar, podéis usar el chat. Al final de la sesión se abrirán los micrófonos para que quien se anime pueda realizar preguntas a voz a los ponentes. Pero aún así tenéis el apartado de preguntas y respuestas para formularlas por escrito. Pues bien, sin más dilación, vamos a dar paso a la profesora Gloria de Osa para que hable sobre los hábitos alimentarios y nutricionales de la población población universitaria en la Universidad de Antioquia. Adelante, Gloria. Bueno, muy buenos días en Colombia y buenas tardes en España. Gracias por la invitación. Voy a compartirles una información relacionada con los hábitos alimentarios en la población universitaria y qué tan distintas son la Universidad Complutense de Madrid y la UDA. Es un estudio que realicé con la profesora Luz Marina Arboleda y con otros colegas. Ya hace más de un año publicamos este libro, se llama Prácticas Alimentarias, Estilos de Vida y Estado Nutricional de Estudiantes de Nutrición y Dietética de Colombia y México, un estudio multicéntrico. Acá está el link, ustedes lo pueden bajar totalmente gratis. Tiene 7 capítulos y hoy les voy a hablar de algunos de estos capítulos frente a lo que consumen las estudiantes, porque fue un estudio que realizamos en mujeres principalmente, porque es como el grueso de la población matriculada en los programas de nutrición y dietética, ¿cierto? Queremos hacer otro estudio para mirar cómo es el comportamiento de ambos sexos en cuanto a todas estas prácticas alimentarias. Acá entonces estamos los autores, estamos tanto nutricionistas de la Universidad de Antioquia y de otras universidades del país que participaron también en la investigación. Bueno, quiero iniciar hablando de que el estado nutricional de las poblaciones está cada vez más afectado desde tempranas edades y principalmente con una tendencia a obesidad, sobre todo en los jóvenes. Esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades
crónicas no transmisibles a futuro. Esto fue pues como lo que también nos motivó a conocer cómo era el estado nutricional y las prácticas alimentarias y de estilo de vida en las estudiantes de nutrición y dietética, ya que pues es una población que se está formando y que además de adquirir todos esos hábitos para transmitirlos o todos esos conocimientos para transmitirlos, primero que todo los deben introyectar, ¿cierto?, en su vivir diario. Entonces, vemos, por ejemplo, que la situación en México es alarmante en cuanto a al sobrepeso y la obesidad. El 36% de los adolescentes y el 72,5% de los adultos tienen exceso de peso. Sí, vemos cómo esta situación pues va en aumento a medida que incrementa la edad. Sabemos que durante la etapa universitaria se experimentan cambios en el estilo de vida, principalmente en la alimentación, y esto puede repercutir en incremento de peso corporal y más adelante en enfermedades crónicas. Vemos que pues, la malnutrición es un problema global y que se considera tanto malnutrición cuando hay déficit o exceso, ¿cierto? No solo de peso, sino también en un desequilibrio en el consumo de nutrientes que se va evidenciando, bien sea en un exceso o en un bajo peso o en enfermedades, como les decía al principio, crónicas no transmisibles o otro tipo de enfermedades por carencias. En Colombia, según la encuesta nacional de la situación nutricional del año 2015, encontramos que el 47,6% de las personas reportaron consumir alimentos por fuera de casa y el 32,5% lleva comida preparada a la casa. Entonces, esta situación puede también muchas veces representar riesgos para la salud porque a veces está fuera de control lo que pedimos, lo que consumimos por fuera, porque no sabemos muchas veces ni con qué lo están elaborando, ni qué aditivos contiene, etcétera, ¿cierto? Y esto toca con el tema de los alimentos procesados y ultraprocesados. En México, la situación también es similar, el mismo consumo de alimentos fuera de casa, similar a Colombia. El objetivo entonces que nos planteamos fue identificar el comportamiento de algunas variables que afectan la alimentación en estudiantes universitarios, determinar el estado nutricional por antropometría en mujeres que estudian nutrición y dietética en universidades de Colombia y de México. Estos fueron los criterios de inclusión, que fueran estudiantes mujeres de entre 16 y 25 años que estuvieran matriculadas en el semestre 2016-2, omnívoras y aparentemente sanas. Como criterios de exclusión, que tuvieran alguna enfermedad autoinmune, leucemia, cáncer, enfermedad renal o metabólica, o que estuvieran en gestación o lactancia, o que fueran vegetarianas o deportistas de alto rendimiento. Finalmente, obtuvimos una participación de 521 mujeres con edad de 18 a 25 años. Importante resaltar que la selección fue aleatoria. En caso de que no quisieran participar, se reemplazaban pues por otra de la misma manera, de forma aleatoria. Participaron 4 universidades de Colombia con una muestra del 75,3% y 2 universidades de México con un 24,7%. Se utilizó una encuesta autodiligenciada en Google Forms y la antropometría y la fuerza prensil fue tomada por nutricionistas estandarizados para ello.
bajo pues la técnica en su momento que se definió. Y el tipo de estudio fue un estudio descriptivo exploratorio multidimensional y transversal. Se hicieron se hizo un seguimiento. Inicialmente, aquí digo transversal porque voy a mostrar la primera parte del estudio, pero el estudio tuvo una segunda toma de datos, un seguimiento a los 2 años, y actualmente nos encontramos elaborando documentos derivados pues de ese análisis comparativo. Entonces, yo lo que les voy a presentar en esta primera parte es ese estudio inicial. Tuvimos como aspectos éticos aval de Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, y según la Declaración de Helsinki del Ministerio de Salud de Colombia, en la resolución 8430 del 93 se clasificó como de riesgo mínimo. De igual manera, se tuvo en cuenta la norma oficial mexicana de participación en investigación, y la participación, pues una vez elegido la estudiante, fue participación voluntaria y se hizo firma de consentimiento informado. También esperamos que estos hallazgos contribuyan a detectar riesgos para la salud a mediano y largo plazo en esta población estudiantil, y que sean considerados por los programas de bienestar universitario y por las direcciones académicas con el fin de realizar acciones tendientes a mejorar la situación de alimentación y nutrición y tomar conciencia de la prevención en cuanto a la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles y los riesgos para la salud causadas por alteraciones nutricionales que estamos detectando, ¿cierto? O sea, aquí tenemos unas bases de datos que nos van a permitir seguir analizando otros aspectos, pues no solo la parte antropométrica y el consumo, sino también otros aspectos relacionados con la cultura alimentaria y demás, que más adelante también la profesora Luz Marina Arboleda les va a comentar. En cuanto a los resultados, entonces, en uno de los capítulos donde hablamos de la importancia de la compra de los alimentos, encontramos una diferencia estadística en México y Colombia, ya que las estudiantes de México invierten menos dinero en la compra de los alimentos que las de Colombia. En los hogares de las estudiantes mexicanas se invierte menos dinero en la compra de alimentos. Nosotros estandarizamos la pregunta del dinero destinado a la compra en dólares, ¿cierto? Entonces, unificando, pues, y para poder hacer la comparación, encontramos diferencia significativa en el dinero destinado a compra de alimentos. Cuando se preguntó por el dinero destinado individualmente, no encontramos diferencias entre países. Y los aspectos que fueron reportados con más frecuencia por las estudiantes de México al comprar, o sea, se fijaban para comprar un alimento en el valor nutricional, los ingredientes con los cuales estaba preparado el alimento y el aspecto físico del alimento. Y las estudiantes colombianas se fijan más en la calidad al momento de efectuar la compra, ¿cierto? Entonces es importante resaltar esos aspectos. En este gráfico, entonces, o en esta tabla, vemos que hay diferencias significativas en el dinero que se invierte, el porcentaje del dinero destinado a la compra de alimentos, y vemos que pues en su mayoría destinan de medio salario mínimo hasta 2 salarios mínimos, que en su momento, el análisis que hicimos en el año 2018, el salario mínimo estaba en este valor, ¿cierto? Pero como les digo, lo llevamos pues como a dólares para poder hacer el comparativo. Mirando dónde compran, entonces vemos que la mayoría, tanto de las estudiantes de Colombia como de México, hacen la compra en el supermercado,
seguido del mini mercado. Sigue siendo importante la tienda. Para nosotros en Colombia, la tienda es como un espacio en el barrio donde es como una pequeña despensa donde se venden alimentos y hay mucha gente que compra el diario, ¿cierto? Entonces van y compran lo que van a preparar para el día en la tienda. De igual forma, muchas veces en la tienda les hacen créditos para que paguen al final de mes o así. Bueno, entonces vemos que el supermercado en ambos países sigue siendo el lugar pues, donde se hace la compra de los alimentos. Los factores que influyen en la selección y en la compra de alimentos de las participantes son el tiempo disponible, los recursos con que se cuenta y la presentación de los alimentos. El tiempo disponible con respecto a las cargas académicas determina el tipo, la cantidad y la calidad de alimentos que consumen. Entonces, cuando las estudiantes tienen una mayor carga académica, prefieren comidas sencillas y no tan elaboradas, ¿cierto? Esto es importante porque muchas veces los estudiantes no tienen oportunidad de estar en la casa comiendo y preparando o comiendo comida que les preparen. Entonces tienen que comprar muchas veces o llevar algo mucho más sencillo, ¿cierto? Como una comida rápida. Las estudiantes asocian las características nutritivas y la calidad con los precios altos, a los cuales no suelen acceder por limitación en los presupuestos. Los factores que tienen mayor influencia sobre la selección y compra de los alimentos son las amistades, los medios de comunicación y las recomendaciones que les dan los profesionales de la salud. Aquí hay parte del equipo pues, que investigó y que trabajó en ese capítulo pues, de compra de alimentos. Hay otro capítulo que es el capítulo 2 del libro, donde analizamos las decisiones de consumo de alimentos de estudiantes de nutrición y dietética. Entonces, vemos que ahí, pues, los estudiantes están propensos al aumento de peso por cambios en estilo de vida, porque se modifica la alimentación, se modifica la actividad física, generalmente se disminuye y se consumen muchas veces más alimentos procesados y ultraprocesados, comidas rápidas, dulces y bebidas alcohólicas. Y esto pues hace parte del marco teórico de la revisión de varios estudios al respecto. ¿Qué encontramos en comparación con las estudiantes de Colombia y México? Que la primera causa para comprar los alimentos en ambos países fue el valor nutricional, seguido de la calidad, el precio, por último, el aspecto que tenían los alimentos. Y al observar el valor nutricional, las estudiantes de México lo reportan con mayor frecuencia, ¿cierto? Que fueron las que más se fijan como en esa parte. Cuando miramos una pregunta que era cómo considera o cuál es la importancia de llevar una correcta alimentación, entonces, con respecto a las respuestas, ven que con el consumo de los alimentos se pretende establecer hábitos saludables, conservar la salud y adelgazar. En cuanto a la importancia de una correcta alimentación, las estudiantes consideraron más o menos importante para alcanzar la apariencia física, pero refieren que es muy importante para la salud. Entonces acá pues podemos ver que pues son estudiantes del área de la salud y que realmente le están pues como dando la importancia a la alimentación más que para la figura, para la salud. Y con respecto al gasto económico, ya vimos pues que hubo algunas diferencias. Los diferentes métodos de cocción. Preguntamos qué métodos utilizaban. En ambos países, la mayor frecuencia de cocción se reportó el hervido de los alimentos, mayor en las estudiantes mexicanas que en las colombianas.
seguido del método asado, que también ese sí fue mayor en Colombia que en México. Y para el método de cocción se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los países, ¿cierto? O sea, aquí también el hervido sigue estando más prevalente en México y con diferencias estadísticas, y el asado en Colombia. Cuando miramos algunos antecedentes personales, heredofamiliares, consumo de cigarrillo, entonces vemos el amarillo es Colombia y el verde representa México. Encontramos que hay un mayor consumo de cigarrillo en las estudiantes de Colombia. En antecedentes heredofamiliares encontramos las estudiantes, sí, en consumo de cigarrillo, 98% no lo consumen en Colombia y 93% sí lo consumen, no lo consumen en México. Entonces, encontramos que hay como un 7% de consumo de cigarrillo en las estudiantes de México. O sea, que sí hay un mayor consumo de esta sustancia en México. En los antecedentes heredofamiliares encontramos que es más prevalente en México la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el cáncer y la obesidad como antecedentes heredofamiliares. Y en antecedentes personales encontramos en las estudiantes de México mayor sobrepeso y enfermedades gastrointestinales, mientras que en Colombia encontramos más prevalente que nos dijeran que presentaban anorexia, hipotiroidismo, alergias, gastritis y estreñimiento. Con respecto al cigarrillo, a los antecedentes heredofamiliares y personales, vimos que había diferencias estadísticamente significativas. Entonces, con lo del cigarrillo es que no fuman, ¿cierto? En Colombia el 98% y en México el 93% de las encuestadas. Frecuencia de consumo y actividad física. ¿Qué encontramos? Aquí ya empezamos a hablar un poco o a ver unas diferencias también importantes en consumo de alimentos diario y semanal. Aplicamos una frecuencia de consumo de alimentos y encontramos que las estudiantes de México presentaban un mayor o reportaban mayor número de consumo de comidas y de número de comidas al día, más fraccionamiento pues en la dieta. Con respecto a los alimentos que más reportaban consumir en Colombia, entonces está el queso entero, el huevo, las grasas saturadas, las poliinsaturadas, los azúcares y dulces, las chocolatinas, el agua de panela, las gaseosas o refrescos azucarados y productos fritos. Entonces vemos que son alimentos pues principalmente fuentes de azúcares y grasas saturadas. Y en México, ¿qué reportaban las estudiantes? Mayor consumo de queso bajo en grasa, de leguminosas y mezclas vegetales, de grasas monoinsaturadas, de salsas, frutas, verduras y hortalizas, nueces y semillas, enlatados y bebidas alcohólicas. O sea, en las de México sale más el consumo de bebidas alcohólicas. Acá se presentan diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a la actividad física, vemos que las estudiantes de México tienen una mayor frecuencia en cuanto a categorías de moderada y activa que las estudiantes de Colombia, ¿cierto? O sea, hacen más actividad física. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. De igual manera, hay una estudiante de maestría que ya está terminando su trabajo de grado y se enfocó en esto, en patrones de consumo, actividad física y antropometría en este grupo de estudiantes. Ella lo está haciendo solo con universidades de Colombia,
con esta base de datos derivada de este estudio y comparando en la primera y segunda toma de los datos. Entonces ya pronto vamos a tener los resultados. Bueno, en cuanto a la antropometría, no sé cómo voy de tiempo, si voy bien, ya pues voy a tratar de acelerar. Sí, profesora, quedan un par de minutillos. Ok, muchas gracias. En antropometría vemos que las estudiantes de Colombia tenían el 71% de las participantes en un estado nutricional normal por índice de masa corporal y sobrepeso en un 16%. Y en México hay menos normalidad por IMC y más sobrepeso. En cuanto a porcentaje de grasa, encontramos también en más exceso de porcentaje de grasa en las estudiantes de Colombia, pero en las de México más obesidad. Y en perímetro de cintura, las estudiantes de México, el 21.5% tenían un perímetro de cintura elevado en comparación con las de Colombia y pues fue estadísticamente significativo. Acá, con respecto al consumo de bebidas gaseosas, comidas rápidas y bebidas alcohólicas, encontramos entonces un consumo con respecto a las bebidas gaseosas que el 19% del total de participantes decía que lo consumía quincenal. En cuanto a las comidas rápidas, también el 28.5 lo consumía quincenal. Y en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, ahí encontramos un mayor consumo en las estudiantes de México, quincenal en Colombia el 12.6% y en México el 24.1%. O sea que vemos que en México las estudiantes tenían mayor frecuencia en fumar y mayor frecuencia en consumo de bebidas alcohólicas. Como conclusiones, entonces, es importante seguir pues como investigando estos factores de riesgo, estas prácticas y estilo de vida para mirar cómo podemos pues como ayudar o contribuir a mejorar estos hábitos, ¿cierto? Hay algunos antecedentes heredofamiliares que muchas veces pues son inmodificables, pero que con el consumo de comidas rápidas, de bebidas alcohólicas, de inactividad física, de sobrepeso, de obesidad, pues todo esto es digamos, un factor de riesgo para enfermedades crónicas a futuro. Los factores ambientales también pues, son susceptibles de hacer un control, una prevención. Es importante mirar los ambientes en donde están las estudiantes, qué alimentos ofrecen y qué espacios de actividad física encontramos también para el esparcimiento, para que ellas puedan, digamos, hacer actividad física y descansar y no solo tener actividad académica. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, quedo pues pendiente si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, profesora Gloria. Ahora vamos a dar paso a la profesora Luz Marina. Luz Marina, cuando quieras. Listo, muy buenos días a todos y todas, lo mismo que muy buenas tardes allá en España. Me alegra pues estar acá de nuevo con ustedes, compartiendo como estos temas alimentarios de acá, de nuestro contexto. En el día de hoy, pues como todos sabemos, vamos a hablar ya de los universitarios y de esas maneras de comer. Respecto a esos temas, en esta ocasión les voy a hablar sobre el consumo de las entrecomidas en la población universitaria y cuáles son sus preferencias alimentarias, referida al libro que hablaba ya anteriormente la profesora Gloria. Esto que les voy a hablar está contenido en los capítulos 5 y 6.
Asimismo, quiero comentarles que dentro de poco ya va a salir publicado tanto de manera física como digital este libro que se llama Saberes y Preparaciones de Alimentos en Territorios de Origen de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, el cual incluye no solo estudiantes de nutrición y dietética, sino de diversas carreras, y tiene esto, se habla más que todo de, pues, de memoria, de los alimentos que recuerdan estando en Medellín, porque por lo general todos, como son migrantes, viven en otras partes de Colombia, ¿sí? Entonces, cuando ya esté listo, les envío el link para quienes quieran consultarlo, y también los videos que hemos visto hacen parte de este mismo estudio. Bueno, respecto a la población universitaria, en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, la mayoría son mujeres. Podemos hablar que un 80-85% de las estudiantes son mujeres. La mayoría también son originarias del área metropolitana del Valle de Aburrá, o sea, de los 10 municipios donde está Medellín, que es la capital del departamento. Pero también están ubicados en otros municipios de Antioquia y en otros departamentos de Colombia. Principalmente vienen muchos estudiantes de Chocó, de Nariño, de Córdoba, sí, entre otros. También de departamentos como Putumayo. Bueno, Putumayo, donde hay pues población pues indígena, y Chocó, población afro. Sí, entonces, con esto que quiero decirles que la población es diversa, de diversos territorios de la nación, y la mayoría son mujeres. Ay, espérenme que no me ha pasado. Bueno, entonces vamos a comenzar con las prácticas en el consumo en las media mañana. La vez pasada que hablé con ustedes les contaba que acá tenemos unas prácticas alimentarias donde se consumen 3 comidas principales y 4 entre comidas. Sí, entonces, entre las comidas principales es donde más cantidad de alimentos y preparaciones se consumen. Sin embargo, las entrecomidas, pues aunque también hay un consumo de alimentos, la cantidad es menor. Por ejemplo, está la primera, pues como la primera entrecomida, que son los tragos, donde también les decía que los tragos son como esa primera bebida que se consume al día, que por lo general es una bebida caliente tradicional, un café pues negro o un café con leche, y este es consumido más o menos por el 35% de las universitarias, y la merienda, que es la última que se consume después de la cena, es consumida por el 33%. Estas dos son las dos entrecomidas pues que menos se están consumiendo en la actualidad. Y tenemos el algo, que es el de mayor consumo, que es muy alto, con un 88% de consumo, y la media mañana un 78%. Esto quiere decir que entre los tragos y la media mañana está el desayuno,
media mañana y algo está el almuerzo, y entre el algo y la merienda está la cena, como para que nos quede una idea. Bueno, bueno, está pasando ahí mismo, ¿qué será? ¿Esto qué es? No. Bueno, en los tragos, entonces, como les había dicho, lo que más se consumen son bebidas tradicionales. Acá tinto, ya sabemos que es el café negro, el café con leche, agua panela o chocolate. Pero también hay quienes consumen frutas como con una idea más saludable, ¿sí? Entonces consumen frutas o agua. En la media mañana hay algo que vimos que eran las entrecomidas que más se consumen. ¿Qué es lo que se prefiere a esa hora? Bebidas lácteas. Entre estas, el yogur, el kumis, también la leche y la avena. Y muchos lo consumen solos, aunque algunos lo acompañan de cereal o de alguna torta o alguna galleta. Y también se consumen frutas como la piña, la manzana, naranja, fresa. Hay quienes consumen también a esta hora bebida tradicional, como lo mismo el café con leche, un chocolate, y muy poca porcentaje, menos de un 10%, consumen algún snack. Inclusive hay quienes consumen sándwich o jugo de fruta. Ya en la merienda, que es en horas de la noche, consumen también las bebidas tradicionales. Como hemos visto, entonces, en las entrecomidas se consumen mucho las bebidas, se consumen las bebidas tradicionales, sobre todo en la primera y última entrecomida. También hay quienes consumen bebidas lácteas y las acompañan pues de productos de panadería y bebidas tradicionales con arepa o con algún cereal. Y muy pocos consumen té porque el té no es casi acostumbrado acá, pero algunas sí lo consumen. Bueno, ahora eso en términos generales como para hacer referencia a una idea a lo que consumen. Entonces, sobre todo la media mañana y el algo son momentos de comida que ellos consumen en la universidad, sí, por el horario, que más o menos el primero, que es la media mañana, lo consumen 10, 11 de la mañana y el algo 3 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces, son dos momentos de comida consumidos por lo general, no solas, sino acompañadas con compañeros y compañeras, y las dos entre comidas extremas las consumen usualmente en sus hogares. Ya mirando los alimentos preferidos, quiero recordarles pues que el consumo de estas estudiantes es pues muy parecido a lo que les hablaba hacía 15 días. Y acá ya vamos a hacer referencia a qué es eso que ellas prefieren, ¿sí? ¿Cuáles son sus preferencias alimentarias? Entonces, acá, ¿qué pudimos identificar? Que ellas prefieren alimentos como la carne, sobre todo de res, cerdo, pollo y en mucho menor proporción pescado. Entonces, una cuarta parte de estas universitarias ven en este alimento como su preferido. Le sigue las pastas y lasaña, que también un 17% de estas dice que gusta de estos alimentos y que es uno de sus preferidos. Frutas y verduras vemos que un 15% las prefieren. Las leguminosas, sobre todo frijol y lentejas, un 10%. El huevo lo prefiere un 4% y están los lácteos y quesos en un 3%, entre otros alimentos que se vieron con menos proporción. Bueno, entonces cuando preguntamos ya cuál era el motivo de esta preferencia, hablaban que por gusto.
siendo el gusto una categoría muy cultural. El gusto es ese alimento que lo queremos consumir y a veces ni siquiera sabemos por qué, ¿sí? Entonces, ese es el gusto. Entonces, el 76% dicen que, que los alimentos que dijeron que preferían, que vimos anteriormente, los preferían por gusto. Sin embargo, se está viendo, se ve acá que ya un 10% prefiere los alimentos por salud, por costumbre un 9% y ya unas proporciones muy bajas que podemos ver que es por disponibilidad que consumen algunos alimentos, por recuerdo o por costo. Bueno, ya mirado por grupo de alimentos, sí, por esas preferencias que vimos ahora, vamos a ver cuál es el motivo de esas preferencias. Entonces acá vemos como la carne es preferida en un 82% por gusto y ya un 10% dice que por costumbre, ¿sí? Y también hay un 7% que nos dice que por salud. Bueno, tenemos acá también las pastas, miren, también un porcentaje muy elevado, un 88% dice que por gusto, mientras que un 4% dice que por costumbre. Las frutas y verduras, hay un aspecto muy interesante y es que a muchas les gusta, un 61%, y debido a eso, pero acá ya vamos viendo esa tendencia de salud, como el 33% dicen, bueno, yo prefiero este alimento por salud. Entonces, las frutas son un alimento asociado a la salud, son alimentos que este grupo de población consume. No obstante, allá en la Ciudadela Robledo, donde está la sede de nutrición y dietética, hay pues una baja oferta de estos alimentos. Sin embargo, algunas de las estudiantes llevan los alimentos para tomarlos, sea en la media mañana o en el algo, y hay otras que optan por consumirlos en otros momentos de comida. Entre los cereales, plátanos y tubérculos, que también están entre los alimentos preferidos, un 75% lo prefieren por gusto y las leguminosas un 80% por gusto, ¿sí? Entonces, miramos como ese gusto, esa categoría cultural es muy importante en las elecciones alimentarias. Ya hablando de los alimentos rechazados, podemos identificar que las carnes son rechazadas, pero sobre todo las vísceras, y el hígado, el bofe que llamamos y todas estas vísceras son rechazadas en un 30% de las estudiantes. Las verduras, pero sobre todo algunas verduras como coliflor, brócoli, zanahoria, son rechazadas por un 23% de la población y las bebidas por un 8%. Estas bebidas rechazadas sobre todo son bebidas azucaradas y este rechazo también lo vemos asociado con factores relacionados con la salud. Y acá podemos ver que el sabor, ahora veíamos que en la preferencia el gusto era ese motivo de la preferencia. Acá el sabor es el principal motivo del rechazo. El 42% de los rechazos son por motivos relacionados con el sabor. Y también hay otras características organolépticas como la textura, un 11%, riesgo para la salud. Mire cómo empieza a cobrar relevancia, un 11%, los recuerdos un 6% y problemas de salud un 6%. Entonces, los motivos de los rechazos ya por grupos de alimentos más rechazados están
Los que rechazan las verduras lo hacen por su sabor, un 60% las rechaza por eso. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier programa de alimentación, de salud, debemos pensar en talleres de preparación de alimentos para que las personas adquieran esa habilidad de preparar estos alimentos y conocer unas técnicas donde este sabor se mejore. La textura por un 11% y la falta de costumbre un 11%. Entre las vísceras, entonces tenemos que el sabor está en un 50%, por eso la rechazan, la textura un 18% y el olor. Acá cobra relevancia esta característica. Entonces todo tiene que ver con el aspecto y con las características organolépticas del alimento. Entre las carnes rojas, por sabor, un 34%, pero acá también cobra relevancia esto, que el riesgo para la salud de estas carnes rojas en una quinta parte de las estudiantes, y ya hay una falta de costumbre en un 17%. También vemos cómo el rechazo por las bebidas, sobre todo las azucaradas, están porque tienen riesgo para la salud y porque ya algunas personas tienen problemas de salud, entonces las evitan. Y las comidas rápidas por riesgo para la salud, mire, un 60% dice comida rápida, no. Y esto se relaciona un poco también con algo que les hablaba, y es que en los hogares se conserva una alimentación muy tradicional, y es porque tenemos una idea que las comidas rápidas, las bebidas azucaradas tienen algo de riesgo para la salud. Bueno, y como conclusiones, entonces, en las entrecomidas, la mayoría de estudiantes eligen alimentos saludables. Entonces, entre estas están las bebidas tradicionales, bebidas lácteas, frutas, algunas acompañadas de cereales. Entonces, esto ya es una práctica muy importante en este grupo poblacional. Un aspecto relevante es que el gusto es el principal motivo de preferencia de los alimentos, igual que el sabor, ¿sí? Es el principal motivo de rechazo de los alimentos, ¿sí? Características indispensables, y sabemos que hay un gusto cultural. Entonces, de esta manera, la experiencia sensorial y esos aspectos culturales como el gusto y el sabor son factores relevantes que inciden en la elección y rechazo de los alimentos. Otra conclusión muy importante es que los aspectos relacionados con la salud se constituyen en una tendencia en este grupo que va en aumento. Miren, un 10% prefieren o rechazan alimentos por este motivo, lo cual es muy importante, y esto tiene que ver con población que está como mayormente informada de esta relación de la alimentación y la salud. Y esto cobra relevancia en este grupo profesional porque precisamente ese es como el eje central del conocimiento de este grupo poblacional. Asimismo, un aspecto muy importante son las carnes. Las carnes es el alimento que más gusta, y las vísceras el que más se rechaza. Hablando de las carnes, pues estos alimentos, digamos que son preferidos por varios motivos. Uno de estos es la distinción y estatus que da la carne. La carne es un alimento muy importante en nuestros hogares y en nuestro contexto, porque la carne da sensación como de seguridad. Cuando hay carne, todo está bien. Y también, pues, por distinción.
Y también, pues nadie niega que la carne es muy gustosa, pues en nuestro contexto, y lo digo ya de manera personal, el sabor de la carne. Alrededor de la carne se construyen los platos, ¿sí? Inclusive pues hablando ya en el ámbito del hogar, muchas madres dicen que la carne es la alegría del plato. Las nutricionistas en formación pues ven a la carne también fuera de estos aspectos culturales como una muy buena fuente de alimentación, de nutrición, por su alto aporte de proteínas pues, y de minerales como el hierro, ¿sí? Entonces, esto era lo que les iba a hablar de este grupo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Luz Marina, por su intervención. Ahora vamos a dar paso a la última parte en la que va a intervenir la profesora Carmen Cuadrado y Daniel Escobar, que aunque actúe de moderador, también va a participar en esta última parte. Sin nada más, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días allí en Colombia. Voy a compartir la pantalla lo primero. Bueno, pues como os decía, soy Carmen Cuadrado, soy profesora en el Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de esta Universidad Complutense, y esta presentación que vamos a hacer la hemos hecho en colaboración con la doctora Susana del Pozo y con Daniel Escobar, que nos va a acompañar también en el desarrollo de la misma. Bueno, por introducir un poco el tema y el título de nuestra ponencia, recordar lo que son los hábitos alimentarios, recordar que son comportamientos que son conscientes, que son colectivos, que son repetitivos y que al final conducen a las personas un poco a seleccionar, a consumir y a utilizar determinados alimentos o dietas, siempre en respuesta a influencias sociales o a influencias culturales. Y esta frase también nos gusta recordarla porque, al final los buenos hábitos alimentarios son como una cartilla de ahorros, es decir, hay que invertir durante mucho tiempo antes de que empiecen a dar beneficios, y eso lo tenemos que recordar y tener en cuenta. La otra parte, digamos, del título de la ponencia está relacionada con los universitarios y es a este entorno al que nos vamos a dirigir especialmente. Y tenemos que recordar que la transición de la educación secundaria a un entorno universitario pues, implica muchas veces un cambio de vida significativo para los estudiantes. En este inicio, digamos, del periodo universitario, suelen coincidir el final, digamos, de la adolescencia con el paso a la edad adulta. Antes lo decía también, lo recordaba muy bien la profesora de OSA. Y es verdad que aunque muchos estudiantes ya son adultos, se siguen sucediendo cambios fisiológicos y psicológicos que son característicos a veces de una adolescencia tardía. Y los universitarios más jóvenes todavía están en un proceso anabólico, o sea, están creciendo, tienen que reponer nutrientes en las estructuras corporales. Al final, en definitiva, tienen unos requerimientos mayores que otras etapas de la vida, y esto puede estar condicionando pues su estado nutricional, y cualquier afectación o alteración del patrón de su dieta o incluso de su estilo de vida les puede afectar. Son muchos los estudios que se están haciendo en los últimos años en población universitaria. Este es uno de los últimos estudios en Reino Unido, que lo que ponía de manifiesto es que existe una evidencia emergente de que los estudiantes universitarios pueden consumir dietas de mala calidad, y esto puede tener una implicación potencial en su peso corporal y en la salud a largo plazo. ¿Qué nos encontramos en población universitaria? Bueno, pues lo que se suele describir en estos trabajos es que hay una irregularidad en el patrón de comidas,
suelen omitir el desayuno. Se observa en muchos de ellos un consumo elevado de comida rápida, también un consumo elevado de bebidas con contenido alcohólico. Se observa en ocasiones el seguimiento de dietas nutricionalmente inadecuadas que tienen una baja densidad nutricional. Y bueno, pues en grupos también específicos pues suele haber una incidencia de trastornos de la conducta alimentaria. Si esto lo unimos a unos requerimientos nutricionales altos que estamos diciendo, obviamente va a hacer muy difícil el seguimiento de una dieta saludable y hay que dirigir muy bien el mensaje que queremos darle, el mensaje nutricional o de educación nutricional. Es un grupo heterogéneo porque nos encontramos, por un lado, estudiantes universitarios muy sedentarios y, por otro, tenemos estudiantes que practican o participan incluso en deportes de competición. Entonces, nos encontramos ante un panorama en el que esa valoración nutricional y esos mensajes, como decía, van a ser difíciles. Por todo ello, nos planteamos en este proyecto de cooperación entre las dos universidades, la de Antioquia en Colombia y la Complutense de Madrid, el hacer una encuesta que paso la palabra a Daniel Escobar y que los va a comentar. Gracias, Carmen. Bueno, hola a todos y como ha comentado la profesora Carmen Cuadrado, en este webinar marcado en el proyecto de cooperación quisimos hacer una encuesta que reflejase aquellos hábitos alimentarios de la población universitaria y que recogiese también un poco algunos de los temas que se han tratado en este webinar. Para ello intentamos hacer una encuesta sencilla, sobre todo que se pudiese compartir de una manera fácil, y para ello utilizamos la herramienta de Google Forms para que pudiese llegar a ambas partes, tanto los universitarios de aquí de la Complutense como los de allí de la UDEA. Carmen, ¿puedes pasarla? Gracias. Al final la encuesta quería un poco reflejar ese patrón que estamos hablando de la población universitaria, pero sin olvidar también aquellos hábitos culinarios que pueden ser importantes y que reflejan también gran parte de este patrón de alimentación. Entonces, en este embudo está un poco reflejado esos dos campos que queríamos recoger en la encuesta. Por un lado, los hábitos de consumo de alimentos o frecuencia de consumo de alimentos, y hábitos culinarios que iban destinados a una población concreta y daba el resultado de la encuesta. Para un poco general poder decir cómo se ha hecho la encuesta, simplemente se puso la ley de protección de datos de ambos territorios, tanto españoles como colombianos, y todos aquellos tenían que aceptar estos términos para poder dar paso a la encuesta. Al principio se dio simplemente un campo demográfico, pues bueno, para recoger datos concretos de la población, y la encuesta llegó a unos 155 encuestados. Como la encuesta queríamos polarizarla sobre todo a la población universitaria, incluido personal y estudiantes, filtramos un poco esas preguntas y nos quedamos finalmente con una muestra de 148. Y posteriormente, haciendo preguntas mucho más concretas y relativas a esta población, nos quedamos con 147, que esa será nuestra muestra relativa luego a los datos. Si queremos comentar que, bueno, hay una diferencia en los datos de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Madrid, perdona, la Complutense, porque nos comentaba anteriormente la profesora Luz Marina que han tenido festividades que han podido interferir en que los alumnos completasen la encuesta. Y por nuestra parte, nada más. Ahora Carmen va a explicar un poco cómo han sido los resultados de la encuesta y espero que os guste. Gracias, Daniel. Bueno, pues un poco la distribución que nos encontramos es la que tenéis reflejada en esta diapositiva. Aquí tenemos la distribución en franja de edad y aquí tenemos la distribución entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres, que en este caso también
pues está cerca del 75% en el caso de las mujeres. Nos vamos a referir únicamente a algunos aspectos de la encuesta, porque si no sería muy largo. En primer lugar, sí que queremos dejar constancia de lo que nos hemos encontrado dentro de los hábitos alimentarios en cuanto a las comidas que se realizan a lo largo del día. Es verdad que los nombres son diferentes, los estudiantes que sois de aquí, de España, pues os habréis dado cuenta cuando ha presentado la doctora Luz Marina, pues que las comidas y las entrecomidas las llamamos de forma diferente, ¿no? Y eso enriquece más el lenguaje y bueno, pues entra de lleno en esa mayor diversidad, ¿no? Y bueno, pero al fin y al cabo es una distribución en comidas a lo largo del día. Esto es lo que nos hemos encontrado nosotros, siendo mayoritarios esas distribuciones entre 3, 4 comidas a lo largo del día, pero sí que nos hemos encontrado diferencias cuando les preguntábamos a nuestros participantes dónde realizaban las comidas a lo largo del día. Obviamente, como veis, el desayuno, un porcentaje alto de la muestra lo realiza en el hogar, ¿no? En casa o en casa de un familiar. Y hay otras comidas a lo largo del día donde a lo mejor ya fuera de casa, en la universidad o en el trabajo empiezan a tomar una importancia más relevante. Cuando comparamos los datos obtenidos en esas encuestas que nos llegan desde Colombia con las nuestras, las españolas, si veis, ante la pregunta de cuántas comidas realizan al día, el 50% en Colombia habla de 5 comidas. En España, digamos que lo mayoritario serían las 3 comidas, con este 37%, a la par que las 4 comidas. Bueno, el porcentaje más o menos entre Colombia y España es ligeramente similar, ¿no? Podríamos coincidir. Como decía antes, son muchos los estudios que valoran y analizan población universitaria. Este es en concreto uno de Universidad de Chile y en concreto del desayuno. Ellos encuentran que hay una baja proporción de estudiantes que lleva a cabo un desayuno de buena calidad, porque ellos dividen a sus estudiantes en grupos y entonces, bueno, pues dan como un reflejo de grupos de alimentos para el desayuno y se dan cuenta que lo que fallan prioritariamente sus universitarios es la falta de, a lo mejor, una pieza de fruta formando parte de esta comida del día. Nosotros hemos llevado a cabo también en España estudios de hábitos alimentarios y estilos de vida en universitarios españoles. Este en concreto es uno que realizó la Fundación Española de la Nutrición hace unos años y donde podéis ver cuál es la distribución de la energía diaria en esos modelos, digamos, de comidas, donde tenemos el desayuno en azul, la media mañana en amarillo, la comida en verde, y os podéis dar cuenta de dónde está el porcentaje de la energía. A ver, esto últimamente es un tema un poco controvertido en el sentido de que pues hay distintas voces que siguen apoyando pues, esa distribución en 5 comidas a lo largo del día, pero hay otros modelos que pueden ser a 4 comidas, a 3 y que pueden ser perfectamente adecuados, ¿no? Hay muchas voces en este sentido diferentes. En este estudio también veíamos cuáles eran los alimentos que conformaban ese desayuno. Y si veis, nos pasa un poco lo mismo que a esa población chilena que acabamos de describir. Aparecen los zumos de cítricos en un 6% únicamente y el zumo de naranja natural en un 4%. No aparece entre estos alimentos ninguna fruta tampoco, igual que ocurre en la población universitaria de Chile y en ese trabajo que acabamos de comentar. Bueno, en nuestra encuesta, ¿qué hemos observado? Nos hemos dedicado especialmente a 2 comidas, el almuerzo y la cena, y hemos querido ver
cómo realizan esta comida. Es decir, si antes veíamos dónde la realizan, pero también hemos querido ver cómo la realizan y si la realizan en compañía o la realizan solos. Bueno, los porcentajes pues oscilan entre el 55% de la población colombiana que hace el almuerzo en compañía a un casi 70% de la población española. Y la cena, pues con los porcentajes que veis en estas dos diapositivas. ¿Y por qué hemos querido ver esto? Bueno, pues porque nosotros sabemos, y está reportado, el que las comidas en familia o en compañía aportan beneficios para la salud y para la calidad de vida, mejoran el estado nutricional, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos, no sé, comer en familia, por ejemplo, es un factor de prevención de algunos problemas de salud, de trastornos de conducta alimentaria, de comportamiento. Muchos autores indican lo relevante que supone en algunos grupos vulnerables, como pueden ser los niños, los adolescentes, el comer de forma compartida. Pero también se extiende a otros grupos, adultos, jóvenes y, por supuestísimo, a personas de edad avanzada, personas mayores. Entonces, esa idea de que comer en familia tiene este beneficio, la queríamos traer a esta encuesta y, por tanto, hicimos estas dos preguntas que antes hemos comentado. Además, es que las comidas en familia constituyen la base sobre la que se elaboran muchas veces los recuerdos de alimentación en la infancia. Esto lo veremos luego en un vídeo que también pasa así en Colombia y veréis que los participantes en este vídeo que van a hablar a continuación hacen referencia siempre a esas comidas de cuando eran niños en sus territorios, con sus abuelos, con sus abuelas, etcétera, etcétera. Y además también recogen experiencias sensoriales muy importantes que intervienen en la alimentación, como son no solo el gusto, sino también el olfato, el oído, la vista, el tacto. Son todos los sentidos los que intervienen en esas experiencias. Bueno, y entonces les preguntamos a nuestros participantes si ya lo hemos visto antes, si desayunaban solos o en compañía. Y como veis, bueno, el desayuno, el porcentaje de personas que lo hace solo es amplio, pero sin embargo luego ya otras comidas como puede ser el almuerzo, la comida principal, muchas veces ya se hace en compañía, también la cena. Otra cosa que nos preocupaba y que por tanto quisimos destacar, como ha dicho antes muy bien Daniel, en la encuesta es un poco la formación, el desarrollo de habilidades culinarias, ¿no? Son también muchos los estudios que últimamente hacen referencia a la importancia de esta educación en educación culinaria y en el desarrollo de habilidades culinarias como con una gran capacidad, digamos, de influir en un cambio de comportamiento. O sea, es una estrategia, desde luego, emergente para reducir la carga de enfermedades crónicas, ¿no? De alguna forma. Y este mismo estudio que comentábamos antes de Reino Unido vio cómo los estudiantes que indicaban tener una mayor habilidad para cocinar se dirigían hacia patrones más conscientes de la salud e incluso hacia patrones vegetarianos. Ellos en su estudio dividieron a su muestra en 4 patrones dietéticos principales, uno vegetariano, otro de snacking, que es como un picoteo constante, otro de más conscientes de la salud y otro el que llamamos de conveniencia, carne roja, etc. Y el patrón consciente de la salud era el que tenía un mejor perfil de micronutrientes, era el más favorable. Justamente era el que seguían, junto con el vegetariano, esos que tenían esa mayor habilidad para cocinar. Y les preguntamos a nuestros participantes, les preguntamos, ¿les gusta cocinar? Y aquí sí que obtuvimos alguna diferencia. El 100% de los participantes de Colombia les gustaba cocinar, mientras que en España había un 16% que dijeron que no les gustaba cocinar. Pero también les preguntábamos si cocinaban diariamente. Y aquí veis la distribución, el 75% de la población de los participantes de Colombia cocinaban diariamente frente al 50% que lo hacían en España.
Pero curiosamente intentamos unir estas dos preguntas, la de le gusta cocinar con cocina diariamente, y a los que no les gustaba cocinar, sí cocinaban en un 40% de la muestra, y de los que sí les gustaba cocinar lo hacían en un 53% de la muestra. Es decir, que las habilidades culinarias se pueden conseguir, además te puede gustar o no, y esto lo puedes poner en práctica o no. Ante esto les preguntábamos también, y queremos relacionarlos con qué suelen comer cuando no comen en su domicilio, ¿no? Y pues muchos se llevaban la comida hecha de casa, es el tupper o la coca que dicen allí en Colombia. Otros se llevaban bocadillos o sándwich, pero otros elegían o menú de cafetería o comida rápida. Pero un porcentaje muy alto, como veis, sí que se llevaba el tupper y la coca hecho en casa. Bueno, cuando nos encontramos ante un grupo como es el de los universitarios, son muchas las barreras que pueden encontrar para una alimentación saludable. Y así lo determinaron en este estudio, que en concreto es en universitarios de Alemania. Y bueno, las barreras que encontraban para seguir esta alimentación saludable eran un poco falta de comida saludable en la cantina restaurante, altos precios de los alimentos saludables, en fin, que siempre hay barreras, sobre todo en el primer año, en estudiantes de primer año, con las que se enfrentan. Y había grupos de alimentos, por ejemplo, es el caso del pescado, que era más difícil para ellos. Bueno, llegado este momento, voy a compartiros un vídeo de algunas barreras o de algunas adaptaciones que tienen que hacer, en este caso en Colombia. Voy a compartir un vídeo con vosotros. Espero que lo veáis bien. Espero que se haya visto bien el vídeo. Y bueno, pues lo queríamos poner aquí sobre todo pues para ver que, como os estábamos diciendo, que sí que hay barreras a veces, pues en este caso de estos estudiantes era no encuentran los alimentos a los que están acostumbrados, ¿verdad? Y también aquí hemos visto esos dos aspectos que veíamos antes de las comidas en familia, las comidas compartidas y los recuerdos y la nostalgia de esas épocas de la infancia. Entonces, bueno, en este mismo estudio, también como conclusión final, se dan cuenta de que hay un margen de mejora en estos estudiantes, sobre todo en cuanto al consumo de grupos de alimentos específicos. Por ejemplo, el de las verduras, hortalizas y frutas. Y vamos a ver qué pasa en nuestra muestra. Como sabéis, últimamente muchas de las guías alimentarias que se están utilizando en el mundo giran en torno a un gráfico en forma de plato. Hay muchas otras, siguen en muchos sitios las pirámides, siguen los óvalos, las pagodas, las ollas, pero bueno, la forma de plato se sigue utilizando bastante. Aquí tenéis, no sé, la canadiense, la mexicana, la de Reino Unido, etcétera. Nosotros, por ejemplo, una de las guías alimentarias que utilizamos es, ya hemos hablado, yo creo, en esta serie de webinars del plato Innova Dieta. Y como sabéis, una de las recomendaciones es que un poquito más del 25%, digamos, de ese plato lo constituyan alimentos de este grupo, del grupo de las verduras y hortalizas. Y como tal, en la encuesta que hicimos, preparamos estos gráficos en forma de opciones donde los participantes deberían de contestar cuál era su opción, sobre todo en todas las comidas, pero sobre todo ahora vamos a sacar datos de la comida y de la cena de este grupo de alimentos. Entonces, bueno, obviamente en el desayuno y en la merienda no solían aparecer alimentos del grupo de verduras y hortalizas. Es verdad que aquí en España un poco en el desayuno a veces usamos el tomate, pero si no, digamos que las dos comidas principales eran el almuerzo y la cena y por eso sacamos los datos de estas dos. Y fijaros, la opción C, que es la mitad del plato de verduras y hortalizas, era percibida o se contemplaba por un 50% de la muestra, altísimo.
incluso las opciones D, que son por encima del 75%, tanto en el almuerzo como en la cena. Aquí, en vez de comparar España-Colombia, quisimos comparar cuál era la visión o la percepción de alimentos que pertenecieran, de alumnos o de estudiantes que estuvieran en grados de ciencias de la salud, en concreto en el grado de nutrición humana y dietética. Aquí hay tantos estudiantes de Colombia como estudiantes españoles, frente a los que no estaban haciendo el grado de nutrición humana y dietética. Y fijaos, aquí en azul tenemos los estudiantes de nutrición y en rojo los otros alumnos. Pues en cuanto a aquellos que incluían verduras en el almuerzo, fijaros dónde están las líneas para esa opción de 50%. Y aquí tenemos lo mismo, pero en la cena. Los que incluían verduras en la cena, fijaros también dónde están muy altos también en las opciones de C y D, que son las del 50 y el 75% del plato. Pero claro, aquí nos damos cuenta que luego cuando hacemos estudios, digamos, reales de consumo, bueno, pues a partir de recuerdos de 24 horas, de registros de 7 días, etcétera, etcétera, el consumo de verduras y hortalizas no es tan alto como la percepción que tienen, en este caso, nuestros participantes en la encuesta. Bueno, este es otro estudio, en concreto es de la adherencia a la dieta mediterránea en estudiantes universitarios, donde hacen mucha referencia al consumo de fruta. Y nosotros quisimos comparar en nuestra encuesta, en este caso de la población colombiana y la población española, cuántas raciones o porciones de fruta fresca consumen al día. En el caso de la población colombiana es un 50%, y en el caso, bueno, o sea, un 50% toman dos frutas, perdón, o dos raciones de fruta, perdón, al día. En el caso español estarían en una, en 32%, en dos, el 28%. Pero aquí destacaríamos más que el consumo, el no consumo. ¿Quiénes son los que no consumen? En Colombia nos encontramos con un 5% de participantes que no consumen ninguna fruta fresca a lo largo del día. Cuando hicimos la comparación de este mismo grupo entre estudiantes de nutrición y otros, si os dais cuenta, los que consumen 2 y 3 porciones de fruta fresca al día, que estaría dentro de las recomendaciones, son en su mayoría estudiantes del grado de nutrición humana y dietética. Respecto a este grupo de alimentos, les preguntamos también por los vasos de jugo zumo, que antes comentaba la profesora Luz Marina, que tenían un consumo importante allí en las entrecomidas que ya ha comentado. En este caso, la población, lo que podemos destacar es que un 76% de la población española no consume ninguno al día. Lo tenemos aquí reflejado en la segunda figura. Quizás lo más destacable. Otro grupo de alimentos que nos interesó comparar fue el de cereales. Les preguntábamos que seleccionaran cuál era la fuente principal de cereales en su alimentación. Y aquí sí me gustaría destacar el consumo de arroz refinado tan alto en Colombia, también en España, pero sobre todo el que no hay nadie que no consuma arroz en Colombia, ningún participante. Y destacar también que con respecto a la harina de maíz, la población en España, el no consumo es muchísimo mayor, obviamente, que el que podamos encontrar aquí en la población colombiana.
digamos que es lo más destacable de este grupo de cereales. Hombre, a nosotros nos ha llamado la atención que, por ejemplo, cuando preguntamos por panes elaborados principalmente con harina de trigo, el integral sea el mayoritario en España. O sea, la opción de pan integral ya superan respuestas, por ejemplo, al refinado y, por supuesto, al no consumo. Con respecto a las legumbres, no encontramos mucha diferencia entre la población colombiana y la población española. Sí que podríamos destacar este 8% de estudiantes universitarios españoles, o de participantes en este caso, que no toman legumbres a lo largo de la semana, ¿vale? Sería lo más destacable si compartimos Colombia y España en este caso, en este grupo. Bueno, con respecto a las grasas, hombre, nos ha sorprendido muy gratamente que casi todos los participantes en sus respuestas han citado el aceite de oliva virgen extra, seguido del oliva virgen y aceite de oliva en general. Un 26, bueno, un porcentaje también alto utiliza el girasol, pero bueno, a destacar que después de esos aceites de oliva sería el de girasol y el de mantequilla, lo que podríamos destacar, que realmente nos ha sorprendido. Con respecto a las raciones de carne, antes la profesora Luz Marina decía que era un alimento de distinción, ¿no? Y que las estudiantes lo veían así. Pues nosotros, cuando comparamos los estudiantes de nutrición con otros grupos, si os dais cuenta, lo que nos estamos encontrando últimamente es que el no consumo de carne, como veis aquí, es mayoritario, o no consumo de derivados cárnicos o de otros, es mayoritario en los estudiantes de nutrición. Yo no sé si en este sentido hay como una concienciación hacia ese modelo más en torno a la tendencia de un poquito reducir o limitar la frecuencia de este grupo de alimentos e incluso el tamaño de la porción. Y bueno, nosotros no hemos valorado el rendimiento académico y la salud mental, pero sí también quería terminar con una de estos trabajos que en concreto valoran la adherencia a la dieta mediterránea y su, digamos, luego implicación en rendimiento académico y en salud mental. Alguna de las conclusiones que ofrece este trabajo es que la mayor adherencia a una dieta mediterránea o un patrón de dieta mediterráneo se correlacionó con un menor riesgo de depresión y además, por ejemplo, en cuanto a la percepción de estrés, los estudiantes que consumían menos frutas y verduras tenían una mayor puntuación en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, el patrón dietético mediterráneo tiene el potencial de ser un patrón dietético óptimo para el desarrollo y para la salud física y mental de los jóvenes estudiantes universitarios. Y bueno, nosotros nos planteábamos un poco, pues eso, en qué se parecía o en qué nos diferenciábamos, ¿no? De Colombia de España, o los participantes en esta encuesta de Colombia con los participantes españoles en este caso. Hay muchas cosas que nos unen. Pues no sé, el número de comidas a lo largo del día, hemos visto que era similar, el consumo de leguminosas es similar, a pesar de ese porcentaje que veíamos en España de no consumo. O sea, hay muchos aspectos que nos unen, el consumo de frutas también, aunque de una forma o de otra. Y es verdad, si algo hay que destacar a lo mejor de la población participante en esta encuesta colombiana ha sido el gusto por la cocina, que el 100% decían que sí. En eso a lo mejor en España pues tenemos que trabajar un poquito por ese porcentaje que todavía no le gusta, y un poquito pues la categorización de aceites, pero en definitiva yo creo que somos en este caso pues dos países donde el consumo de grupos de alimentos es similar. Es verdad que hay diferencias dentro del grupo de alimentos y que hay alimentos diferentes y formas diferentes,
Pero bueno, lo que sí yo creo que al final se refleja es un gusto también por los alimentos vegetales, común a los dos países. Y en definitiva esto luego si lo transformásemos en energía y nutrientes, pues a lo mejor era similar. Es verdad a lo mejor que un poquito de calidad de la grasa, perfil lipídico sería diferente, pero bueno, será un trabajo que tengamos que hacer. Y en definitiva esto a lo que nos lleva al final es a que tanto en un país como en otro pues debemos de aumentar la educación nutricional y la importancia que tienen los hábitos alimentarios saludables, en este caso concreto dirigidos a los jóvenes universitarios, un poco aumentar su conocimiento en este sentido y trabajar siempre por patrones dietéticos que por supuesto nos den salud, que es lo que buscamos, pero que sin duda tengan un pilar fundamental en la cultura, en las tradiciones, religiones, etcétera, que nos guste. El placer es muy importante y yo creo que eso con el desarrollo de habilidades culinarias y trabajándolo conseguiremos mucho, y sobre todo que nos dé esa sostenibilidad propia, medioambiental y de nuestro entorno. Y nada más, yo si Susana o Daniel queréis añadir algo, si no, pues estamos abiertos a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta presentación, que creo que ha aunado muchos de los temas que hemos tratado en todos los webinars y ha quedado como una conclusión muy, muy bonita. Vamos a pasar ahora con algunas preguntas, aunque se han ido contestando a lo largo de las ponencias, sí que tenemos algunas preguntas bastante interesantes. En este caso, antes de pasar a las preguntas, ¿hay alguien de los espectadores que quiera hacer una pregunta de viva voz? Si es así, por favor, levantar la mano y se os dará paso de manera oral. Daniel, yo quiero Dígame. referirme a algo, lo de la carne, sí, que se veía esa diferencia que me parece muy importante, sí. En esta investigación, pues, que les presenté, se veía un gran gusto por la carne, sí, y es muy claro. Sin embargo, también se viene hablando como, o sea, las estudiantes también son más conscientes del tema de sostenibilidad. Por eso, aunque eso hace parte como de su cultura, de su recuerdo, de sus gustos, son conscientes que el consumo de carne, pues, ambientalmente ni sosteniblemente es tan adecuado. Por eso hacen lo que la doctora Carmen decía, y es que están disminuyendo el consumo de carne, sí, ya son porciones más pequeñas, inclusive algunas ya tienen el hábito de ser vegetarianas una vez a la semana, sí. Entonces su gusto está, pero la parte pues como de la conciencia ambiental hace que tomen como ciertas prácticas respecto al consumo de carne. Muchas gracias por esa luz, Marina. En referente a lo que acabas de comentar sobre el patrón de dieta vegetariana, que has comentado que algunas estudiantes lo aplican mínimo una vez a la semana, sí que hay una pregunta, en este caso va dirigida a la profesora Gloria, y es ¿por qué se excluyó a mujeres que podían tener un patrón de dieta vegetariano en el estudio que nos comentaba al principio? Espérame, yo abro el micrófono. Bueno, me repite la pregunta, qué pena. Sí, que por qué en los criterios de exclusión de las mujeres que estaban en el estudio se excluyeron aquellas que tienen un patrón de dieta vegetariano. Muchas veces Ya. que tengan un patrón concreto no significa que sea una dieta no saludable o que... o sea, por eso Claro. era esa cuestión, porque esa exclusión. Bueno, tratamos como de tener un grupo más homogéneo que para hacer los análisis y de pronto sabes que cuando se consume una alimentación vegetariana, digamos, se pueden dejar de consumir ciertos grupos de alimentos. Entonces, pudiera ser que ahí tuviéramos que hacer unos análisis diferenciados
de cómo era la alimentación de las que tenían la tendencia de vegetarianismo con las que no, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucedió con, por ejemplo, las deportistas de alto rendimiento. Entonces, son como condiciones especiales que de pronto no son muchas y nos alteraban los resultados generales y había que hacer como unos análisis más diferenciados, por eso fue. Pero pues sí, la idea es que también pudiéramos conocer más a fondo qué pasa de pronto con estudiantes que son vegetarianas y ojalá poder mirar otros datos hasta bioquímicos para mirar las diferencias, ¿cierto? Como en perfil lipídico, en vitamina D, en muchos otros factores. Por eso fue. Muchas gracias. Mira, has contestado un poco a otra pregunta y es que algunos participantes preguntaban la relación entre el consumo de grasas en las encuestas, el consumo elevado de grasas de ciertas poblaciones y su relación con el índice de masa corporal o que tengan más grasa, como has comentado. A este punto creo que sería importante comentar un poco por qué esta relación. Al final utilizaste la topometría como para determinar el estado nutricional, pero como bien has comentado, harían falta como otros estudios bioquímicos, etcétera, que nos diesen más información, ya que solo la topometría sería como un poco limitante en ese aspecto, ¿no? Sí. Habían varias preguntas con relación a por qué si las estudiantes de México consumían más grasa, ¿cierto? Y tenían de pronto más actividad física, ¿por qué de pronto encontramos algunas diferencias en composición corporal con las de Colombia? Bueno, ahí es importante que no solo son las grasas, sino también el tipo de grasa. Ahí, por ejemplo, las estudiantes de México consumen más grasas monoinsaturadas, más nueces y semilla. En las salsas de pronto también pueden utilizar algo de grasas monoinsaturadas, como allá utilizan mucho el aguacate, pues el guacamole. Entonces también es mirar cómo se comporta la parte genética, o sea, cómo todos esos factores ambientales, genéticos, culturales y propios del individuo van, ¿cierto? Como a determinar esos riesgos de salud y esa composición corporal. Entonces pienso que ahí, como decías, hace falta unos estudios más a profundidad, datos bioquímicos que de pronto no pudimos tener esa información pues por los recursos económicos. Pero me encanta que este tema, le decía yo a Luz Marina ahora, siga pues como estando, digamos, en el interés general, porque podemos seguir haciendo, profundizando más en esos datos. Muchas gracias. Hay otra pregunta de los participantes, en este caso más destinada a Luz Marina, relacionada al consumo de carne. Sí que es verdad que aquí en España hay como ciertas promociones, por ejemplo, está la tendencia del lunes sin carne, otras políticas un poco más divulgativas que hacen que el consumo de carne cada vez se esté reduciendo más o por lo menos esté concienciando sobre ese consumo. Y preguntaban si ahí en Colombia hay algo similar, alguna estrategia de concienciación para poder reducir el consumo de carne. Sí, acá en Colombia sí, y sobre todo entre la población más joven. Si la población más joven, uno ve que entre ellos hay una tendencia más hacia el vegetarianismo, ¿sí? Como yo les decía que acá culturalmente se ha consumido mucha carne y gusta mucho la carne, ¿sí? Y esto se ha transmitido a las poblaciones más jóvenes, con una diferencia que lo que es la internet, ya la información de masas, hace que entre los mismos jóvenes se comuniquen, ¿sí? Y ya desde ahí se está viendo como una tendencia a que tengan ciertos patrones en contra del consumo de carne, son más animalistas. Entonces, por eso es que acá inclusive en muchas plazas ya no hay corridas de toros.
por lo mismo, o sea, la misma presión de los jóvenes hizo que acá en Medellín, en Córdoba, ya no hayan corrida de toros, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. O sea, que la respuesta es que sí, y más en la población como los nutricionistas dietistas, donde ellos analizan muy bien lo que es la dieta planetaria, donde se está empezando a tomar mucha relevancia en el currículo lo que es esa relación de alimentación y sostenibilidad ambiental. Entonces, la respuesta es que sí, acá ya hay una gran tendencia en esto. Muchas gracias, profesora Luz Marina. De las últimas preguntas que vamos a poder contestar por límite de tiempo, hay una referida a la encuesta y es creo que bastante interesante porque tanto Carmen como Luz Marina creo que podéis contestar. Preguntaban un poco sobre las diferencias que se han observado sobre el consumo de determinados productos entre ambos países y en cuestión nos preguntaban que cuáles creíamos que eran las razones principales por las que se dan estas diferencias. Si veíamos que eran razones más de educación y cultura o más de recursos económicos. Bueno, pues Marina, empiezo yo. A ver, tenemos que tener en cuenta que esta encuesta está un poquito muy sesgada, ¿no? O sea, tendríamos que hacerla otra vez, repetirla, tener más o menos el mismo número de participantes, o un poco, o sea, hacerla un poquito más con otro perfil, ¿no? Al que hemos tenido y con más muestra, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto es una pregunta a lo mejor muy general, hombre, es obvio que los alimentos que consumimos son diferentes. O sea, yo creo que aunque los grupos de alimentos lo sean, los alimentos son diferentes. Yo creo que la parte a lo mejor que no hemos tocado mucho de aceites y grasas, pues yo no sé al final qué ingesta, más o menos qué ingesta total hay de grasa en estudios nacionales que haya en Colombia, total, ¿no? Me refiero. Y al perfil lipídico hemos comentado, en este caso, las alumnas, que eran todas chicas de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia, pero aquí si comentásemos el consumo a nivel nacional o el perfil lipídico de la dieta media española, nos podríamos sorprender. O sea, yo creo que hay diferencias, sobre todo en este grupo, considerables. Y que culturalmente somos diferentes, o sea, que hay muchas cosas que nos unen y otras que nos diferencian, que eso es bueno. O sea, quiero decir que todos en los dos países tenemos que trabajar en la misma línea de buscar esa salud y manteniendo nuestra cultura lo posible y nuestras tradiciones y el placer, por supuesto, pero hay que trabajar en el mismo sentido de salud y sostenibilidad y esto como un tándem, ¿no? Entonces, a lo mejor las diferencias podrían venir por ahí, ¿no? Marina, no sé si tú quieres decir algo al respecto. Sí, mira, en la pregunta que realizaron podemos decir que son todos esos factores, empezando por los aspectos culturales, ¿sí? Que allá se consumen unos alimentos, acá otros, y también porque tenemos toda una estructura de la alimentación y acá la alimentación pues se conserva, ¿sí? Entonces, debido a eso, tenemos una costumbre de consumir ciertos alimentos y más o menos en todas las webinars hemos dicho que el consumo de vegetales acá no es tan alto. Lo mismo que acá las frutas, aunque se consumen también enteras, se consumen mucho en zumo. Entonces miren que son ciertas diferencias. El tipo de grasas que utilizamos también son diferentes. Acá se le da prelación al de girasol, por ejemplo. Sí, el aceite de oliva, pues no se consume en todos los hogares. Entonces, son diferencias culturales. Frente pues, a los aspectos educativos también influyen. Las estudiantes de nutrición y dietética y los y las, tanto de España como de Colombia, tienen como
un reconocimiento mayor de cuáles son esos alimentos más saludables y tienden a ser elecciones más saludables. Por ejemplo, cuando mirábamos las entrecomidas, son alimentos saludables, pero yo también quiero dejar acá claro pues que lo único saludable no son las frutas y las verduras, sino una alimentación muy equilibrada, con alimentos, digamos, propios, que contribuyan con el medio ambiente, o sea, que sean producidos localmente. Y eso lo veo mucho acá en las estudiantes de acá, ¿sí? Entonces, como decía la profesora Carmen, hay que profundizar en estudios y que la idea es seguir estudiando esta población así de manera pues comparativa, teniendo en cuenta los diferentes contextos. Pues muchas gracias, profesora Luz Marina. Ya para finalizar, el profesor Xavier va a dar paso a la clausura del webinar. Por mi parte, muchas gracias. Ha sido un placer haber podido colaborar con todas vosotras y damos ahora paso a Xavier. Muchas gracias, Dani. Pues bien, como ha comentado, hemos agotado el tiempo. Nada, muchas gracias a las profesoras Gloria, Luz Marina, Carmen, Dani y bueno, y Susana, que se ha tenido que desconectar. Gracias a todas vosotras ha sido un placer haber contado con vosotros por acercarnos vuestros conocimientos sobre nutrición y alimentación en la población universitaria. También quiero agradecer a todas las profesoras y profesores, tanto de la UCM como de la Universidad de Antioquia, que nos han acompañado a lo largo de estas semanas, la profesora Lorena, Briana, Marta Alicia, Gustavo, Diego, Liana y Beatriz, y que nos han ayudado a entender un poco mejor las realidades alimentarias y nutricionales de Colombia y Antioquia, con algunas pinceladas de España. También a Michela Espinosa por acercarnos la labor de FAO en Colombia y a Izaskun, Juan Carlos y Clara, que nos han mostrado experiencias reales de cooperación internacional en nutrición y ciencia y tecnología de los alimentos. También quiero agradecer a todos los moderadores, María, Nandi, Elena, Dani, y a la Fundación General de la UCM por hacer posible el buen funcionamiento y desarrollo de las sesiones y, por supuesto, a todos los oyentes que nos habéis ido siguiendo a lo largo de estas sesiones y que sin vosotros pues, no habría sido posible terminar con éxito este ciclo. Y poco más, os recuerdo que podéis volver a visualizar todas las grabaciones a través del canal de YouTube de la Fundación General y por mi parte, poco más, agradeceros nuevamente y nada, espero que nos podamos volver a reencontrar en este tipo de eventos en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.